Señor, gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu amor. Enséñanos tu palabra, Padre. Llénanos nuevamente con tu Espíritu Santo. Llena este lugar, Señor. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, Juan capítulo 2. Entonces, puse un título y vamos a enfocar en arrepentimiento. Arrepentimiento verdadero y falso. Y también la cosa que es muy interesante es cómo efecto los señales tienen en la vida de alguien. Si ellos tienen un corazón de arrepentimiento o no. Y lo que necesitamos hacer hoy es pensar que tengo un corazón de arrepentimiento, que quiere arrepentir o no. O mi corazón es muy duro. Y entonces vamos a mirar lo que pasó en la vida de Jesús en este capítulo con eso. Pero quiero que fijamos primeramente en versículo 11. Versículo 11 es uno de los claves en el capítulo. Dice, este principio de señales. Quiero que fijamos en eso de los señales. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira, los discípulos, ellos creyeron en Jesucristo. ¿Por qué? Porque sus corazones eran ¿qué? Buenos. Un corazón de arrepentimiento. Y lo que necesitamos aprender y lo que Dios está hablando en mi corazón es necesito tener una actitud de arrepentimiento cada momento de cada día. Que si Dios está hablando en mi corazón, necesito obedecerlo cada momento. Porque Dios nos habla mucho, ¿no? Y muchas veces estamos pensando que solamente es un momento. No, es todo el día. Dios va a hablar en mi corazón. ¿Cómo es mi corazón? Y vamos a hablar de eso. Quiero que también brincamos al versículo 23 para mirar más. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales. Otra vez las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fijaba de ellos porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, él está diciendo, la palabra de Dios está diciendo que Jesús no estaba confiando en cualquier cosa que hombres dicen y mujeres dicen. Porque muchas veces no hay un corazón de arrepentimiento, ¿no? Y vamos a mirar eso. Y entonces, la cosa que es interesante es muchas veces estamos pensando, ¡ay, Señor, muestra un señal a mi familia, muestra un señal a mi vecino o cualquier persona! Pero el señal no es la clave, es el corazón, Y a veces sentimos, oh, Dios no está haciendo nada. Bueno, creo que Dios es fiel, Él está trabajando. Y muchas veces Él necesita trabajar en el corazón primero, ¿no? Y entonces, vamos a Lucas, para empezar un ejemplo. Lucas 16, versículo 19 al 31. Es un pasaje muy interesante en la Biblia, cuando había un hombre rico y un hombre pobre, y él murió, ¿y qué pasó? Dice, había un hombre rico que se vestía en púrpura, y dio lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echando a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y es como Mario, más o menos, con aquí los galletas, él quiere los galletas. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Qué fuerte, ¿no? Eso.
Entonces, eso es lo que pasa hoy en día. Es cuando alguien, bueno, era diferente antes de la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Antes de eso, cuando alguien murió malo, él se fue inmediatamente a Hades, la parte mala. Hades tenía dos partes, uno bueno y uno malo. La parte buena se llama el seno de Abraham. Y inmediatamente, si alguien muera hoy en día, también ellos van para allá si ellos no aceptaron a Cristo, si ellos no están caminando con Dios como cristianos. Y entonces, pero los malos, ellos van al infierno, que está en medio de la tierra. Y entonces, eso es lo que pasó. Él era tan rico, él tenía todo lo que él quiere, todos los galletas que él quería, Mario, todo. Y entonces ellos estaban en medio después. Pero el rico, él fue al infierno. Y el pobre que no tenía nada de nada, él fue al seno de Abraham. Seguimos. ¿Dónde estábamos? 23. Y en Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Aquí fuerte, ¿no? Entonces él estaba en fuego, él estaba bien caliente, no tenía agua, él solamente quería dedo tocando su lengua. 26. Además de todo esto, un gran cima está puesta entre nosotros como un valle, y nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, mira, un señal, porque tengo 5 hermanos. Mira, él murió. Él estaba en el infierno y él recordó de su familia. Qué fuerte, ¿no? Él recordó de su familia. Ay, no quiero que ellos van conmigo. Y que vengan ellos también a este lugar de tormento. Y él dijo: porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas óiganlos. Entonces, él está diciendo, ellos tienen las escrituras, ellos tienen más que ellos necesitan, ellos no necesitan un señal. Estamos fijando, no es el señal, es el corazón. ¿Cómo es mi corazón? Tengo un corazón de arrepentimiento, un corazón duro que no quiere arrepentir. Dice, él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirá. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaré de los muertos. ¿Quién levantó de los muertos? Jesucristo. Entonces, eso es el más grande señal que hay, ¿no? Y entonces, lo que pasa es el corazón. Jesús levantó de los muertos. Y muchas veces sentimos: ay, Señor, muéstralos. Eso no es el problema, es el corazón. Tengo un corazón duro, tengo un corazón de arrepentimiento, que quiero hacer lo que Dios quiere. Entonces vamos a empezar en Juan 2:1, por favor, con ese tema de arrepentimiento, falso y verdadero, y cómo eso relaciona con señales. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Entonces había una boda en Caná. ¿Y dónde está Caná? Si estás en Israel, hay el mar Galilea, es poquito más arriba del mar Galilea, muy cerca. Y entonces en este lugar Jesús estaba con sus discípulos, con María. Muy interesante, ¿no? Una boda y todo ellos. Ellos invitaron a los discípulos y Jesucristo.
Y lo que pasó es el vino acabó. Pero es muy interesante lo que dijo a María. Ella como estaba diciendo a Jesús, ¿qué vas a hacer, Jesús? ¿Qué vas a hacer? Pero la respuesta de Jesucristo es muy interesante lo que Él dijo. Él dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué tienes conmigo? ¿Y qué es la razón? Él dijo eso. Él dijo eso porque María, escúchame bien, María sabía quién era Jesús, ¿no? Ella no era, ¿tú quién eres? Ella sabía, recuerdas, desde el principio, desde cuando ella tenía Jesús en su vientre, ella sabía todo, ¿no? Recuerdas que ella estaba profetizando, entonces toda la vida, con la vida de María, ella siempre tenía personas diciendo, oh, entonces este hijo es de fornicación, este hijo no es de su esposo. Entonces María estaba diciendo, muestra que tú eres el Mesías. Ella estaba tratando de forzar las cosas de Dios, ¿me explico? Nunca necesitamos forzar las cosas de Dios. Dios trabaja solo. Y ella está diciendo, Jesús, ya, muestra que tú eres el Mesías. ¿Y qué dijo Jesús? Ya no ha venido mi hora. ¿Qué es la hora de Jesucristo? Cuando Él murió, Él resucitó, ¿no? Esa es la hora. Entonces es muy interesante, pero Jesús también empezó a hacer milagros, señales, porque Él quería mostrar en el principio que Él es el Mesías, pero no era la hora todavía de morir y resucitar de los muertos. No era la hora de hacer todo eso. Y entonces, también yo quiero decir que muchas personas dicen, ay, ¿por qué Jesús dijo mujer? Eso parece no es respeto o algo. ¿Por qué Él dijo eso? Oh, bueno, en esos tiempos era algo de ternura, algo que era amable, algo que era respetuoso. Vamos a Juan 20:15. Eran en diferentes tiempos. Es interesante, en otras culturas, por ejemplo, escuché en China, cuando ellos leen eso, ellos dijeron mujer, pero es porque no entienden esos tiempos de Jesús. Juan 20:15, mira las palabras de Jesús cuando Él estaba hablando con María Magdalena. Jesús le dijo, otra vez, ¿qué? Mujer. Entonces es un término de ternura. Mira lo que Él dice, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto. También vamos a Juan 19:26. Juan 19:26. Entonces puedes ver que es algo que es tierno. Cuando Jesús vio a su madre, Él estaba en la cruz hablando. Cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien Él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, ¿qué? Mujer otra vez. Ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, ahí tu madre. Entonces, y desde aquella hora, el discípulo recibió a su casa. Y entonces, era algo de ternura. Es la razón que él usó esa palabra. Y entonces, mira también lo que ella dijo, lo que Él dice, tú haces. ¿Cuántas veces pensamos en eso? Cualquier cosa Dios habla en mi corazón, yo voy a hacerlo. O tengo poquito rebelde en mi corazón. Posible mañana, posible otro día. Eso es la peor cosa que podemos hacer. Lo que necesito es un corazón de arrepentimiento, que yo voy a obedecer a Dios inmediatamente. ¿Y qué es una razón? Es porque vamos a ver que si tengo ese corazón, yo puedo entender más la palabra de Dios. Yo puedo entender más lo que Dios quiere en mi vida. ¿Me explico? Y entonces, eso es algo muy importante. En Juan 14:15, Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Qué fuerte es eso si piensas muy bien. Si tú realmente amas a Cristo, vas a ¿qué? Guardar sus mandamientos, ¿no?
Es como un niño chiquito, si tienes a alguien en su casa. Y el niño está diciendo, oh, te amo, te amo, te amo, te amo, pero siempre está muy rebelde. No hay mucho amor, ¿no? Entonces, es algo que necesito tener, un corazón de arrepentimiento. También, algunos ejemplos que son muy interesantes. ¿Recuerdas Salomón en el Antiguo Testamento? Él era bien sabio, el más sabio del mundo en esos tiempos, ¿no? Él sabía todo, pero aunque él sabía todo, ¿el qué? Él desobedeció a Dios, ¿no? Y él cayó. Es algo muy importante. Yo puedo tener todo en mi mente, yo puedo entender todo, pero si no estoy obedeciendo a Dios, yo puedo caer. Lo mismo con Adán y Eva en el jardín. Adán era el más inteligente, yo creo que nunca. Pero él no obedeció a Dios y él cayó en pecado. Y él sabía todo. Y entonces, ¿cómo yo puedo tener una vida bendecida? Es para tener un corazón de arrepentimiento. Vamos a seguir en Juan 2:6. Por favor, Juan 2:6. Y vamos a ver lo que pasa en esa boda. Juan 2:6 dice, estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada uno de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Eso es como muchísimos galones. Jesús le dijo, llenan estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ellos obedecieron completamente. Quiero que fijamos en eso. Entonces le dijo, sácala ahora y llévalo al maestre Salá. Y se lo llevaron. Cuando el maestro Salá probó el agua hecho vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y entonces ellos no tenían, acabó el vino. Y quiero decir, a veces eso necesita pasar en nuestras vidas. A veces Dios va a permitir cosas hasta que no hay nada, ¿no? No hay nada hasta que Él puede hacer un milagro. Entonces Jesús dijo, llénalos, y Él cambió esos a vino. Y entonces después de eso, ellos llevaron al jefe de la fiesta para probar el vino. Y él era sorprendido, era mejor que él en el principio. Y entonces, hay algunas cosas que podemos mirar lo que pasó en este pasaje. Primeramente quiero decir que el novio, él no sabía quién hizo el milagro. Y Jesús no estaba, yo. Jesús no era, yo hice. Él no estaba preocupado por el crédito, ¿me explico? Él solamente trabajaba para Dios y él estaba bien. Él no estaba preocupado forzando las cosas como María al principio trataron de forzarlo. No necesitamos. Y entonces también cuando es un milagro que es real, no necesita como actuar y como gritar. Puede pasar y vas a ver que es real. Él probó y era vino bueno. Entonces, tu pregunta, muchos van a preguntar, ¿era vino real o no? Algunas iglesias enseñan que no era vino real. Y tú sabes que muchos católicos dicen, bueno, yo puedo hacer lo que quiero, puedo emborrachar y todo. No. Primeramente, quiero mira lo que dijo el novio. Él dijo, él esperó, él dio el mejor después de todo, ¿no? ¿Qué es la razón alguien va a poner el mejor primero? Primero porque todavía ellos no son como, no borrachos completamente, pero mínimo.
para que ellos todavía les gustan y después ellos van a poner vino que es peor porque ellos ya tienen en su sistema, ¿me explico? Y a mí lógicamente tenía algo de alcohol porque él dijo eso. Pero puedo decir que en esos tiempos no era tan fuerte como hoy. Hoy en día ellos hacen el vino bien fuertísimo. Pero también necesitamos comparar la Biblia con la Biblia. Vamos a Efesios 5:18. Efesios 5:18. Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino, específicamente, que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos de ¿qué? Del Espíritu. Entonces, personas que dicen, ya puedo emborrachar. No. Y posible tienes la libertad de tomar uno. Posible, pero el problema es que la palabra de Dios también dice que no debemos tropezar a nuestro hermano. Y hay reglas específicamente por líderes. Por ejemplo, un pastor, el líder de la iglesia no puede tomar nada. Pero la clave sobre todo es amor, ¿no? Que yo no debo tropezar personas. Y por ejemplo, alguien puede decir, pero yo tengo la libertad en Cristo, yo no voy a emborrachar, solamente voy a tomar uno. Bueno, si tú crees que estás afuera, por ejemplo, en un restaurante y tienes una cerveza enfrente de ti, ¿qué personas van a pensar? Vas a tropezar personas, ¿no? Y entonces, aunque a veces tenemos libertad en algo, no debemos hacerlo. No debemos. Vamos a Romanos 14:15. Romanos 14:15. Y la otra cosa que puedo decir es, no es sabio. Cada pecado empieza con ¿qué? Algo más chiquito, ¿no? Algo más chiquito. Romanos 14:15. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano, o puede ser también bebida, es contristado y ya no andas conforme de ¿qué? Del amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. También vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. También quiero decir, en esos tiempos muchas veces ellos usaron este tipo de vino porque es como ellos querían desinfectar el agua. Porque ellos no tienen los sistemas que tenemos hoy. Y ellos hicieron eso mucho para que no van a tomar como bichos, como bacterias. Entonces dice en Proverbios 21, el vino es un encarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos hierra no es ¿qué? No es sabio, no es sabio. Entonces no es sabio para tomar, no es. Vamos a 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. 1 Corintios 6:12. Mira lo que dijo Pablo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Cómo cosas pueden dominarme? Empezando con chiquito, ¿no? ¿Qué pasó con drogas? Un chiquitito, no me afecta. ¿Y qué pasa después? Si te afecta. También podemos ver en este pasaje que Jesús es el creador. Él cambió agua a vino, ¿no? Solamente por su palabra. ¿Recuerdas que en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra? En esta palabra creó, es la palabra, ¿alguien recuerdas desde la clase? Muy bien, Vara, muy bien. Un galleta para ella, un galleta. ¿Tienes que dar dos? Ok. Y entonces, ¿eso significa qué? Crear desde qué? De nada, muy bien. Pero esta vez Él cambió agua a vino. Pero piénsalo, qué interesante, ¿no? Él debía cambiarlo como uvas. Él necesita cambiar los átomos y todo. Dios tiene el poder de hacer cualquier cosa. Entonces podemos mirar, es una boda, Dios
Cristo hizo este milagro cambiando agua a vino y seguimos en la historia. Juan 2:11. Juan 2:11. Dice, este principio de señales, mire, estamos fijando en señales, hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Mira eso. ¿Quién creyeron en él? Los discípulos. Escúchenme muy bien, esto era real. Ellos creyeron realmente en Cristo después de las señales, después que Él resucitó de los muertos. Completamente ellos creyeron. Después de eso, descendieron a Capernaum, Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Entonces, ese era el primer señal, milagro de Jesucristo en Caná. Y otra vez, es muy interesante, el más fuerte fundación de mi fe es que no son señales, ¿qué es? Es la palabra, profecía. Sabemos que Jesús es el Mesías, que Él es el Cristo, porque hay muchísimas profecías que fueron escritos muchos años que Jesucristo nació, ¿no? ¿Qué es un ejemplo? Que Él fue a nacer ¿en dónde? Belén. En Belén. Que Él va a salir de ¿cuál familia? Abraham, Isaac, Jacob, David, ¿no? Hay muchas profecías. Esa es la razón, mi fundación de mi fe. No debe ser un milagro, porque ¿quién puede hacer milagros también? El diablo. Y muchas personas, ay, muéstrame un señal, un milagro. Y en los últimos días, ¿qué va a pasar? Que el anticristo va a hacer ¿qué? Muchos, ¿no? Mi fe está basada en la palabra de Dios. Y los discípulos creyeron a Dios a Cristo, porque sus corazones eran buenos. Sus corazones tenían una actitud de arrepentimiento. Arrepentimiento. Y pregunta su corazón ahorita. Pregunta su corazón. ¿Tengo un corazón que quiere realmente hacer la voluntad de Dios? ¿O tengo un poquito rebelde? ¿Qué es mi corazón? ¿Tengo un corazón de arrepentimiento o un corazón que quiere obedecer a Dios? Vamos a Lucas 8:15. Lucas 8:15. Y necesitamos entender que si mi corazón es un corazón de arrepentimiento, yo voy a ser más bendecido. Voy a entender la palabra de Dios. Voy a entender lo que Dios quiere en mi vida mucho más. Lucas 8:15 dice, mas la que cayó, la semilla, la palabra de Dios, en buena tierra, estos son los que con corazón, ¿qué? Bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Y entonces, ¿cómo es mi corazón? ¿Cómo es mi corazón? Algunas personas siempre están, ay Señor, muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Y lo que pasa mucho es que ellos escuchan la voluntad de Dios y ellos son, oh, eso no fue de Dios. Pues Dios está diciendo, apaga el tele. Oh, no, eso no era Dios. No era Dios. O Dios está diciendo, tienes que perdonar a alguien. Oh, eso no era Dios, no era Dios. No, si tengo un corazón de arrepentimiento, voy a escuchar la voz de Dios mucho mejor, ¿no? Voy a ser mucho más bendecido. No es que merecemos algo, es que mi corazón está abierto de la bendición a Dios. Y la cosa que es interesante es que vas a estar más y más ciego cuando vas a endurecer su corazón. Vamos a Juan 7:17. Juan 7:17. Este versículo es muy interesante, palabras de Jesucristo. Mira lo que Él dijo, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Interesante, ¿no? Si yo realmente quiero saber la voluntad de Dios, yo voy a saber si quiero obedecer a Dios. Seguimos en Juan 2:13, por favor, Juan 2:13. Eso es cuando Jesús entró en el templo.
Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los que cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Eso es increíble. Él entró y como quitando todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quita de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Dios no quiere que la casa de Dios es una casa de negocio. Es una casa de oración, un lugar espiritual. Y la cosa que es triste es muchas iglesias están cambiando como un negocio. Y Dios no quiere eso. ¿Y recuerdas qué era la Pascua? ¿Recuerdas que ellos estaban en Egipto? Ellos estaban en Egipto y Dios dijo: yo voy a rescatar a ustedes de Egipto. ¿Recuerdas eso, los judíos? Y Dios dijo, ellos necesitaban hacer ¿qué? ¿Matar qué? Un cordero. Ellos tenían que poner la sangre ¿en dónde? Alrededor de las puertas, ¿no? Y entonces cuando el ángel vino para matar los primogénitos, solamente ¿quién vivía? Los que pusieron la sangre, ¿no? Como Jesucristo. Y entonces lo que pasó es que ellos mataron un cordero. Era exactamente como Jesucristo murió por nosotros, por nuestros pecados. Y puedes imaginar que el cordero entró en el templo y él miró que ellos cambiaron todo como un negocio. Qué triste, ¿no? Muy triste. Él enojó mucho. Entonces a él no le gusta mirar que la iglesia es cambiando como un show, como algo que es entretenimiento, como algo que es como Hollywood o algo así. Él no quiere que cambie como un negocio. Y él enojó mucho. También él enojó también porque ellos estaban robando a la gente. Y la gente quería ofrecer sacrificios a Dios. Y lo que pasó es que ellos estaban dando bien altos precios para cambiar las monedas. Lo que pasó en esos tiempos, las monedas que los romanos tenían, ¿qué tenían? ¿Qué cara? De como César, ¿no? Entonces ellos cambiaron para una moneda del templo. ¡Qué buen negocio! Entonces ellos cambiaron porque los judíos dijeron: no puedes usar esta moneda porque es como un ídolo. Tienes que usar nosotros. Y también, tú no puedes usar esta oveja porque tiene un poquito de defecto. Tienes que usar nosotros. Era puro negocio. Y entonces, en medio de todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué los negociantes dijeron? ¿Qué ellos dijeron? ¿Alguien sabe? La autoridad. ¿Con cuál autoridad? Vamos a mirar eso. Ellos van a decir: ¿qué señal puedes mostrarnos que tú puedes hacer eso? Mira, estamos hablando de señales. Y la cosa que es interesante y triste es que personas pueden pedir un señal y ellos no quieren saber nada de la verdad. No quieren. Y vamos a mirar eso. Ok. Y la cosa que es interesante es, a veces algunas cosas que quiero decir, a veces no entendemos por qué Dios permite cosas, ¿no? A veces no entendemos por qué Dios permitieron eso. Posible, eso estaba pasando por años posible. Y tú puedes imaginar que tú estabas en estos tiempos pensando: Señor Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué permites eso pasando en tu templo, en tu iglesia? Y en esos momentos necesitamos confiar en Dios, que Él sabe lo que es el mejor. Y estoy seguro que algunos de ellos eran lastimados en sus corazones, ¿no? Y entonces, pero Dios permite las cosas a veces por sus razones. Y a veces no entendemos y tenemos que confiar en Dios.
Y la cosa que está pasando mucho en el otro lado es que hay muchas iglesias que cambiaron como negocio. Ellos tienen un show, ellos tienen dramas grandotes y es como Hollywood. Pero las personas que van a esas iglesias, sinceramente, muchas veces ellos son carnales porque es lo que ellos quieren. ¿Me explico? Ellos quieren una iglesia que dice que tú puedes ser rico, tú puedes tener todo lo que quieres, tú puedes como ser rico, negocio y todo. Es lo que ellos quieren escuchar. Prosperidad. Son iglesias falsas. Eso no debe ser. Seguimos en versículo 17. Entonces, ¿qué pasó después de Jesús quitando los negociantes? Dice, entonces se acordarán sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? ¿Crees que ellos querían una señal realmente? No. Ellos no querían obedecer a Dios. Pregunte su corazón hoy. ¿Tengo un corazón dispuesto, un corazón de arrepentimiento o no? Tú vas a tener una vida bien bendecida si tenemos. Y ellos dijeron eso, pero no era honesto. Ellos no eran, y hablamos en la mañana que personas que son así es como hipocresía. Muéstrame un señal, muéstrame, y no es cierto. Y entonces dice, y los judíos respondieron, le dijeron, ya leí. Respondió Jesús y le dijo, destruye este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo ¿de qué? De su cuerpo. Ellos estaban pensando solamente en qué, en la carne. Él estaba hablando de cosas que espirituales. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, entre los muertos, sus discípulos se acordarán que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y quiero que fijamos primeramente en versículo 17. ¿Qué dice? ¿El celo de cuál casa? De tu casa. Y entonces necesitamos tener un corazón que es para la casa de Dios. No solamente para mí, para mi ministerio, para mis cosas, para mi iglesia. Somos un cuerpo de Cristo. Los bautistas, los presbiterianos, los nazarenos, todos nosotros un cuerpo de Cristo, ¿no? Tenemos que tener un corazón por eso. Y recuerdas en la oración de Cristo, Él dijo que necesitamos orar para el reino de Dios que viene. No por mi reino. ¿Me explico? Eso es muy importante. Si tengo un corazón egoísta, que solamente estoy preocupado por mí, eso está mal. Vamos a Santiago 3:16. Santiago 3:16. Entonces el problema en ministerio, cuando hay personas que solamente quieren su ministerio, su iglesia, sus cosas, vamos a mirar lo que va a pasar. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra que perversa. Y puedes mirar por qué eso pasa. Por ejemplo, tú puedes tener un grupo de alabanzas. Y si tiene alguien que, yo quiero ser el número 1, soy el número 1. ¿Qué vas a tener? Pleitos, ¿no? Eso va a pasar. Entonces los judíos, ellos no todos, pero los que estaban vendiendo cosas, eran hipócritas. Muéstranos un señal. Danos un señal. Pero ellos querían ver. No, ellos no querían ver. Entonces Jesús solamente iba a dar el señal de su cuerpo, que el templo, que Él va a morir y resucitar de los muertos. Él dio la misma señal con Jonás, ¿no? Con Jonás. Ajá. ¿Tú hiciste eso? Ok, vamos a Mateo 12, versículo 39. Mateo 12, 39. Miren lo que dijo Dios, Jesucristo, a la generación que siempre estaba pidiendo un señal. Señor, muéstrame, Señor, muéstrame. ¿Qué dijo? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal,
pero señal no le será dada, sino la señal de la profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y es lo mismo. Entonces es muy interesante, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu corazón? Es como tú puedes oír la voz de Dios. ¿Qué dijo Jesús constantemente? Los que tienen oídos, ¿qué? Oiga. Entonces, si mi corazón no es como un corazón de arrepentimiento, que quiero cambiar, y más específico, ¿qué es un corazón de arrepentimiento? Yo necesito tener primero que aprendemos en la mañana, humildad, ¿no? Humildad. Yo necesito tener la habilidad de decir, ¿la culpa de qué? ¿De quién? De mí. Es mi culpa, es lo que hice yo, no es mi vecino, no es la culpa de Kenia o Mare o ustedes, no es la culpa de mi juventud, no es la culpa de cualquier cosa, es mi culpa. ¿Me explico? Con eso yo puedo crecer. Yo puedo oír la voz de Dios, porque estoy dispuesto de obedecerlo. Y es muy interesante, aprendemos también en la mañana que Dios esconde la verdad con personas que no quieren oír. Vamos a Mateo 11. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Tenemos que andar en el Espíritu con una actitud de arrepentimiento. Que si algo está pasando, que Dios está diciendo tienes que cambiar, que yo quiero cambiar. Y aprendemos también que arrepentimiento también es real, que yo puedo decir que es mi culpa, hice mal, pero también que es una tristeza que es según Dios. Que también que voy a orar y decir, Señor, ayúdame a cambiar, ayúdame a cambiar. Si no tengo eso, no puedo escuchar la voz de Dios. Muy bien. Mateo 3, ¿ya leí o no? No. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ¿qué? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Vamos también a Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Mateo 13, 10. Dice, entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Qué interesante, ¿no? ¿Cuántas veces has hablado con alguien testificando de Jesucristo y ellos como son? No entienden absolutamente nada. ¿Qué es la razón? No tiene un corazón que es como arrepentimiento, que quiere buscar a Dios. Y entonces Jesús dijo, bueno, ustedes no quieren creer la verdad, voy a darte el ejemplo, solamente el señal de mi cuerpo, que voy a morir y resucitar de los muertos. Y los judíos solamente estaban pensando, pero necesitábamos 46 años para edificar este templo. ¿Cómo tú vas a resucitarlo en 3 días? Es porque él estaba hablando de ¿qué? De su cuerpo. Entonces, personas que tienen arrepentimiento falso, darnos un señal. No es real. Pero los discípulos, ellos creyeron porque sus corazones eran ¿qué? Eran buenos. Y lo que pasa muchas veces es, posible mi corazón está mal y no estoy escuchando a Dios. Y tengo rebelde en mi corazón. Estoy jugando con Dios. Y lo que puede pasar es voy a tener pruebas y de repente soy, tengo muchas pruebas y de repente soy, ok, voy a escuchar, Señor, ¿qué tú quieres? Eso pasa también, ¿no? Es mejor que no somos tan duros que escuchamos inmediatamente. Seguimos en Juan 2:23.
2:23 dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacían. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces muchas personas en el Pascua, en la fiesta de la Pascua, creyeron en Jesucristo, pero ellos eran ¿qué? Falsos, muchos eran falsos. Y Jesús estaba diciendo, no, nadie necesita decirme que hay muchos falsos. ¿Qué está en el corazón del hombre? Pecado. Y entonces hay muchos tipos de arrepentimiento que es falso. Por ejemplo, hay muchos que están en la cárcel. Es posible ellos están llorando y todo, pero ellos están llorando solamente ¿por quién? A ellos mismos, ¿no? Y entonces, la cosa que es muy interesante es que alguien puede saber que ellos están haciendo mal. Ellos pueden saber la verdad. Ellos pueden saber todo lo que es la verdad. Pero todavía no quieren arrepentir. Y un ejemplo que es muy bueno es el ejemplo de Judas. ¿Qué pasó con él? Él traicionó a Jesucristo, ¿no? Y parecía que él arrepintió. Él regresó el dinero y todo. Pero ¿qué él hizo después? Él cometió suicidio, ¿no? Si él tenía un corazón de arrepentimiento, él va a ir con los discípulos y decir, ay, hice mal, perdóname, ayúdame y buscar a Dios. Arrepentimiento real, busca a Dios. Y mi favorito ejemplo es el ejemplo de Esaú. ¿Recuerdas Esaú? Él estaba afuera y él entró en la casa. ¿Recuerdas? Y Jacob estaba haciendo camels. Él estaba haciendo un caldo o algo, ¿no? Sopa, no sé. Y él dijo, voy a vender mi herencia, solamente dame el caldo. Y esa herencia era espiritual. Y Esaú solamente era importante que lo físico, de comer. Y él lo vendió. Y más adelante lo que pasó es que su papá Isaac, él dio toda la herencia, incluyendo el dinero, ¿a quién? A Jacob. Y entonces, ¿qué pasó con Esaú? Él empezó a llorar. Él quería la bendición. ¿Pero él quería la bendición de Dios? No, solamente el dinero. Vamos a Hebreos 12:16. Hebreos 12:16 y 17. Hebreos 12:16 y 17. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procura ¿con qué? Con lágrimas. Entonces tú puedes tener a alguien que va enfrente de una iglesia, hay muchas lágrimas y todo, ellos pueden decir que ellos pecaron, que ellos hicieron muchas malas cosas. Ellos pueden decir, pero no hay arrepentimiento en su corazón. Por ejemplo, ¿qué pasó con David cuando él pecó con Betsabé? Él pecó feo, ¿no? Él cometió adulterio, él también mató a alguien. Y él no arrepintió en el principio, pero después de un año sí, él cambió y él arrepintió. Y entonces Jesús dijo, yo no voy a confiar en cada hombre, cada persona que dice algo, porque él sabía lo que está en hombre. Vamos a Romanos 7:18. Romanos 7:18. Romanos 7:18. Entonces también con cristianos. Si es un cristiano que no está caminando en el Espíritu, ellos pueden andar ¿en qué? En la carne. ¿Cuántos de nosotros confiamos en alguien, un cristiano, y ellos no hicieron? Es cuando ellos andan en la carne. Dice en Romanos 7:18, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero el
pero no el hacerlo. Entonces, el hombre tiene, y mujer tiene una naturaleza mala, y si son cristianos también tienen una naturaleza buena. Tiene la carne y la naturaleza buena, es más exacto. La carne y naturaleza buena después de nacer de nuevo. Pero si personas no están caminando en el espíritu, ellos están en la carne, pueden traicionarnos. Y mira Jesús, Él estaba ministrando en medio de como víboras. Y ellos son, dame un señal, dame un señal. Era hipocresía. ¿Recuerdas la historia de Labán en el Antiguo Testamento? ¿Recuerdas que Jacob estaba huyendo de Esaú? Esa historia es increíble. Cómo malo era este hombre, ¿no? Él entró en la casa de él y él enamoró de Raquel, ¿no? ¿Recuerdas eso? Y él dijo, yo voy a trabajar por él por 7 años. Y todas las mujeres son, muy romántico. Él dijo, voy a trabajar por 7 años. Y después de 7 años, ¿qué pasó? Él estaba en la cama y le puso otra mujer. Y su malo tío dijo, pero no, yo necesitaba. Y pues por otros 7 años. Y pobre Jacob dijo, amo a ella, está bien, otros 7 años. Y después de 7 años, él estaba trabajando muchísimo, ¿no? Haciendo mucho negocio para Labán. Y lo que pasó es, él solamente pensaba en él. Y finalmente Jacob dijo, necesito salirme para que yo pueda tener algo por mi familia. Y él salió, y él estaba huyendo en la noche, porque él sabía que Labán va a tratar de perseguirlo, ¿no? Y finalmente Labán llegó con Jacob y Labán dijo, esos son mis ovejas, esos son mis hijas, ¿por qué huiste? Y Jacob, él regañó a él. Y Labán finalmente dijo, yo iba a matarte, pero Dios me regañó en la noche. Y era un pagano también, interesante, ¿no? Entonces, hay personas que no tienen ninguna intención de arrepentir. Cuidado que no creemos cada cosa que personas dicen. Hay personas que son malos y andan en la carne. Eso no significa que siempre necesitas como siempre sospechoso. Pero cuidado que lo que crees. Entonces, también es muy interesante, solamente creyendo no significa arrepentimiento. ¿Qué pasó con Saúl en el Antiguo Testamento? Hablamos de eso mucho. Que David era muy fiel sirviendo a Saúl. Un día David estaba regresando de una batalla y las muchachas estaban cantando, danzando. Y ellos dijeron, Saúl mató sus miles y David, ¿qué? ¿Mande? Sus 10,000, muy bien. Y entonces, ¿qué pasó con el corazón de Saúl? ¿Él tenía un corazón de arrepentimiento? No. Él se puso celoso, él tenía una lanza, él quería matarlo. Y entonces, por 10 años, eso es increíble, 10 años. Siempre pensamos que no era mucho tiempo. Él estaba huyendo de Saúl por 10 años. Vamos a 1 de Samuel 26. 1 de Samuel 26, 21. 1 de Samuel 26, 21. Estamos mirando que personas pueden tener las palabras perfectas, pero no arrepentimiento. Dice, entonces dijo Saúl, he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada precioso hoy a tus ojos. He aquí, yo he hecho neciamente, he errado en gran manera. Qué buenas palabras, ¿no? Pero no es la verdad. Él no arrepintió. Judas nunca arrepintió. ¿Qué es otro ejemplo? Y quiero que estamos fijando en eso. Alguien puede saber la verdad, puede decir las palabras correctas, que he pecado, hice tontería y todo, pero no arrepentido. Vamos a Mateo 19, 16. Mateo 19, 16 a 22. Mateo 19, 16. Esa es la historia del joven rico.
Dice, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Qué engañado, ¿no? ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué? Él sabía la verdad, ¿no? Y Jesús dijo todo, él sabía todo. Y Saúl, él sabía que él pecó, él sabía toda la verdad, que él era tonto, y ellos no arrepintieron. Posible el joven rico arrepintió después, espero, pero no sabemos. Entonces no debemos creer cada cosa que personas dicen. Y quiero que preguntamos nuestro corazón. Tengo un corazón de arrepentimiento, que quiero hacer la voluntad de Dios sinceramente. O soy como, Señor, muéstrame, y no soy sincero en mi corazón. Y si tengo un corazón de arrepentimiento, que puedo decir que es mi culpa, que yo necesito cambiar, que necesito hacerlo, y Señor, ayúdame a cambiarme, yo voy a ser bendecido. No porque merezco, pero porque yo puedo madurar en Cristo, y Él puede usarme muchísimo más. Pregunte su corazón. ¿Realmente quiero hacer la voluntad de Dios o no? O soy como los fariseos, dame un señal. O siempre estoy diciendo, perdón. Y no es sincero que tú quieres arrepentir de lo que hiciste. Oremos. Señor, gracias Padre por tu palabra, Señor. Gracias que quieres bendecirnos tanto. Ayúdanos, Señor, a ser como los discípulos que ellos creyeron y era real. No como los negociantes o como personas que están pidiendo la voluntad de Dios, ayuda de Dios y todo, pero no son sinceros en sus corazones de hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Confiamos en ti y gracias por tu amor y tu palabra, Señor. Y gracias, Señor. En nombre de Jesús.